anexo y vamos a pasar a la palabra. Quiero invitarle que abra su Biblia en 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 y vamos a estar estudiando este mensaje. Y quiero invitarle a que podamos, por medio de este mensaje, entender lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, que es el contexto. He titulado este mensaje: tu gigante debe caer. Tu gigante debe caer. Tu gigante debe caer. Y cuando hablo de esto, quiero primero, 1 Samuel 17 nos habla de este tiempo donde Goliat estaba atentando en contra del pueblo de Israel, y por 40 días, 40 noches estuvo constantemente diciéndoles que habrá alguien que se levante a pelear en mi contra, habrá alguien que se pueda levantar, hay algún valiente que se atreva, ¿verdad? Y la gente empezó a escuchar tanto las voces de Goliat que empezaron, gracias hermano, que empezaron a tener mucho temor, empezaron a creer más en la situación de quién iba a pelear, enfrentarse contra ese gigante que representaba un guerrero experimentado, que representaba una persona muy grande, muy fuerte. Y dejaron de poner su enfoque a quién ellos representaban, y eso empezó a transformar su manera de pensar. David, aunque él sabemos la historia y conocemos cómo él se enfrentó y mata al gigante, y lo hace de una forma con mucha valentía, más adelante en el 2 de Samuel capítulo 21 nos damos cuenta que se va a enfrentar contra otro gigante más adelante, con el cual, aunque había tenido, era David un hombre de guerra y un hombre de muchas victorias, en este momento él ya se había cansado, y ese cansancio le limitó poder seguir conquistando lo que él ya sabía conquistar. Fíjense, 2 de Samuel capítulo 21, 15 al 17 dice lo siguiente: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. David se cansó. Dice: Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Lo que le estaban diciendo parte de los valientes de David: David, has perdido tu espíritu, has perdido esa pasión, has perdido algo, la fuerza que tú tenías antes, con la que venciste al león, con la que venciste al oso, con la que venciste a Goliat. No sabemos qué es lo que pasó, pero te has descuidado, David. Te has descuidado, te has cansado. Esa fuerza no venía de ti. Mejor, ¿sabes qué, David? De aquí en adelante no vamos a permitir más que tú salgas a la batalla, no sea que te canses, te maten, y entonces nos quedemos sin nuestro líder. Y los valientes le dijeron: mejor hazte para un lado. Y eso está fuerte, porque quien les enseñó a los valientes a pelear contra gigantes fue David. Él fue el que puso el ejemplo a sus 16 años, cómo matar a un gigante, y no era con sus fuerzas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. No es con carros, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Y muchos de nosotros, mis amados hermanos, puede ser que estemos pasando por las mismas temporadas. Hemos tenido muy buenas victorias en el pasado, hemos logrado muy buenas conquistas, hemos predicado la palabra, hemos hecho esto, hemos lo otro,
pero tal vez nos hemos cansado. Los afanes de la vida, el golpe, las tantas responsabilidades nos han hecho menguar de nuestra relación con el Señor Jesucristo, y tal vez nos hemos cansado y hemos dejado de pelear la buena batalla. Y creo que hoy el Señor quiere invitarnos a que cualquiera que sea el gigante que se ha levantado en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, sea derribado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces mi objetivo el día de hoy es despertar a cabezas de hogar, a poder enfrentar y vencer gigantes espirituales que por años pueden ser que hayan estado intimidando tu vida, tu hogar, tu llamado, tus finanzas, tus negocios, entendiendo que la victoria no viene por nuestras propias fuerzas humanas, sino que depende de Dios, y Dios está con nosotros. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, y que estas victorias dependen de mi perseverancia espiritual y de entender quién va con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Amén. Entonces, a forma de introducción, todo hombre enfrenta situaciones adversas que vencer. Todo hombre está enfrentando gigantes. Pueden ser de diferentes tipos de gigantes. Pueden ser temores, pueden ser inseguridades, pueden ser pecados ocultos, pueden ser adicciones, pueden ser fracasos del pasado que te están limitando poder enfrentarte en avanzar en algo nuevo sobre tu vida. Puede ser una pasividad espiritual, puede ser algo financiero, puede ser culpa o vergüenza. Pero cualquiera que sea esta situación, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No es de demonio propio, por cierto, es de dominio propio. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, el problema no es que el gigante no exista, no es que la situación no existe, no es negar, no es un positivismo y decir no, yo todo lo puedo y todo lo puedo, y yo lo voy a lograr y hoy me voy a sentir bien, y pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de entender quién está con nosotros. El problema es que muchas veces en medio de estas situaciones contra las cuales nos enfrentamos, nos hemos acostumbrado a aprender a vivir con estas situaciones, y hemos dejado de conquistar, y hemos dejado de pelear la buena batalla. Puede ser una lucha familiar, puede ser que estás viendo algún tío, algún primo, tu cónyuge, tus hijos, tu esposa que no están caminando de forma correcta, y no podemos dejar de pelear la buena batalla. No podemos menguar, no podemos aprender a vivir con estas situaciones y creer que eso es un estilo de vida. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando se enfrentaron contra Goliat. Ellos habían venido para pelear contra los filisteos. Era un ejército preparado, era un ejército que ya había conquistado anteriormente Jericó, ya habían conquistado a muchas otras naciones a caballo, con jinete a caballo, con murallas fortificadas. Ya habían pasado tantas estas situaciones. A muchas otras veces Dios les había dado grandes victorias. Para ellos enfrentar a los filisteos, ellos no tenían ningún problema. Ellos habían venido para esto. Pero el problema es que empezaron a ver a su contrincante mayor de que aquellos a quienes ellos representaban. Y a lo largo de que empezaron a menguar, empezaron a poner su atención más en quién era su enemigo que quién estaba con él. ¿Tiene sentido? Y 40 días de estar escuchando lo mismo, empezó a cambiar su identidad y empezó a cambiar su forma de pensar. ¿Sabe? Dicen que para que un hábito se convierta en, o algo nuevo que queremos hacer se convierta en un hábito, hay que hacerlo por 8 semanas. Si tú quieres tener el hábito de hacer ejercicio, la parte más difícil van a ser los primeros días, cuando tienes que vencer la pereza y tienes que vencer
y me voy a levantar y voy a empezar a hacer ejercicio. Pero cuando tú lo haces constantemente los primeros días porque cuando empiezas después de un buen tiempo que no lo hacías, te duele todo el cuerpo. Pero si tú no permites que el cuerpo te duela, sino que al siguiente día te vuelves a levantar y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, y a la primera semana no vas a ver los resultados. Vas a ver la báscula y si la ves te vas a desanimar. Pero tienes que seguir perseverando. Cuando pases 8 semanas, esa situación se te va a convertir en un hábito y ya no te va a costar hacerlo. Lo mismo sucede con la lectura, lo mismo sucede con cualquier otra cosa en nuestras vidas. Ahora hay malos hábitos que hemos venido haciendo por mucho tiempo y ya se han convertido parte de nuestro estilo de vida. El hábito puede ser, por ejemplo, el mentir. Puede ser el poner excusas, el procrastinar, dejar para mañana lo que debemos de hacer hoy. Buscar la comodidad. Y hay muchas personas que han permitido que estos gigantes, que estos pensamientos se conviertan en una potestad, algo que los está gobernando sobre sus vidas. Y hoy Dios nos recuerda este gigante. Estos gigantes no se tiene que negociar con ellos, sino no se tienen que tolerar, no se pueden ignorar. Este gigante debe de caer otra vez, porque lo que tú practicas lo vas a tolerar, y lo que toleras se convierte en algo que vamos a justificar, y si lo justificamos no lo vas a cambiar. ¿Tiene sentido esto? Entonces Romanos capítulo 8 versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando por medio de Cristo. Es Cristo quien pelea por nosotros. Pero yo tengo que permitirle que Él haga la obra completa y perfecta en mi vida y en mi corazón. Entonces el primer punto de este mensaje es: tú tienes que identificar a tu gigante. Tu gigante puede ser no el mío, puede ser muy diferente al cada uno de nosotros, pero tienes que identificarlo. ¿Cuál es la situación con la cual tú te estás enfrentando que se ha convertido o que se ha llevado a que seas controlado por esta situación que tú sabes que no necesariamente es algo bueno? Primera de Samuel 17 versículo 4 al 7 dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenían de altura 6 codos y un palmo, más o menos 4 metros de altura. Y dice y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 silos de bronce. Sus piernas traían hebras de bronce y jabalina de bronce en sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es cierto, el problema era un grande problema. ¿Alguna vez has tenido un grande problema que te angustia, que no te deja dormir? ¿Alguna situación que tú dices: híjole, ¿cómo voy a salir de esta? Pues la realidad de las cosas es que si tú volteas para atrás te vas a dar cuenta que cuando tú has enfrentado a otros gigantes, Dios fue fiel. En los que estás enfrentando en el momento presente, Dios va a ser fiel. Y los que te vas a enfrentar en el futuro, Dios seguirá siendo fiel. Porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por los siglos. Y cuando volteamos para atrás te das cuenta que situaciones que tú pensaste que jamás podrías vencer, Dios te sacó adelante. Aquí seguimos de pie, aquí seguimos confiando en el Señor. Y los que tú vas a enfrentar en el presente, Dios los va a seguir venciendo para su gloria y para su honra. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Versículo 10 del capítulo 17 de Samuel dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel.
dame un hombre que pelee conmigo. Y de entre los guerreros estaban todos, tenían 5 razones para no pelear. Les dio miedo, porque creían que iban a pelear en sus propias fuerzas. Y tuvo que venir un jovencito de alrededor de 16 años a poner el ejemplo en esa situación. Y cuando David vence al gigante y lo identifica, dice: hey, espérame, yo me doy cuenta que cuando yo estaba cuidando a las ovejas de mi papá, y vino un lobo, y vino un oso, el oso era mucho más fuerte que yo, pero yo lo vencí no porque fueran mis propias fuerzas, sino por quién estaba conmigo. Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Lo hizo también con el león. Yo puedo saber que también lo va a hacer con este gigante, porque no soy yo el que va a pelear. Yo entiendo que cuando David se viene a enfrentar contra el gigante, él identifica que este gigante no viene a pelear en su contra, sino viene a pelear en contra de una potestad, de una autoridad a quien él representa. Por eso él dice: tú vienes conmigo con lanza, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, contra el cual tú te has tratado de levantar. Y Él es quien pelea por nosotros. Saben, tantas ocasiones anteriores a esta, por medio del libro de Jueces, el libro de Reyes, bueno, Reyes fue después, pero yo me doy cuenta de tantas veces, por ejemplo con Jehú, con Gedeón, como lo hizo en Jericó, cómo Dios les dio tan grandes victorias sin que tuvieran que pelear. El pueblo de Israel conocía estas historias, cómo vencieron al pueblo de Egipto sin tener que hacer nada, simplemente obedeciendo a Dios. Y hay tantas situaciones sobre las cuales Dios quiere manifestarse a tu favor, pero para poder primero hacerlo, tienes que identificarlo y ponerle un nombre a cuál es el gigante que se ha levantado o que se está tratando de levantar en tu contra. Las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas. Él trata de engañar, trata de intimidar, trata de recordarte tu pasado, trata de confundirte. Es por eso que tú tienes que identificar cómo está tratando el enemigo de levantar esa potestad en tu contra y entender que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que yo no peleo en mis propias fuerzas, sino que con Cristo soy más que vencedor. Amén. Segundo punto importante: el gigante se alimenta del miedo, del silencio y del oculto. El gigante se va a alimentar del miedo, del silencio y del oculto. Cuando tú estás enfrentando una situación que te está angustiando, como hombres, muchas veces lo que tendemos a hacer es aislarnos. Te aíslas. Tratas de primero tratar de resolver las cosas en tus propias fuerzas. Y empiezas a callar, empiezas a menguar. Y en medio de esos momentos, lo que está haciendo el enemigo es tratar de cambiar tu mentalidad. ¿Sabes? Porque cuando tú estás rodeado de personas de fe, esas personas van a hablar y van a decir: hey, espera, no le des cabida a esos pensamientos, porque Dios te va a sacar adelante. Si es dinero, Él es Jehová Jireh. Si es de enfermedad, Él es Jehová Rafa, tu sanador. Si es algo de angustia, Él es tu paz en medio de la tormenta. Y empezamos, cuando tú estás cerca de personas de fe, ellos te animan. Pero cuando tú te acercas a personas que su fe no es muy buena, a David le pasó. Él pudo haber escuchado la voz de su hermano, el que le dijo: hey, ¿y a qué tú vienes? ¿A qué andas aquí nada más de chismoso? Nada más veniste a ver aquí qué onda. Yo conozco tu corazón, que es cómo eres morboso, y nada más querías ver aquí la batalla. Oye, yo venía a traerte unos panes y unos quesos que papá te envió. Él no le contestó a su hermano. Él le preguntó a los demás: ¿qué le van a dar a aquel que vence a aquel gigante?
No, pues le van a dar a la hija de Saúl. La de haber visto. Pues está guapa, vale la pena. ¿Y qué más? No, porque también le van a dar mucho dinero. Pues muy bien. ¿Y qué más? No, porque no va a tener que pagar impuestos él ni su descendencia. O sea, no voy a tener que volver a tratar con el IRS. No, pues está bueno. Que no me quiten el 30% de mi salario. Está muy bueno eso. Bien, ¿no? Estaban buenas las promesas de contra el que se enfrentara contra el gigante. Y David empezó a poner su mirada en la conquista. Él nunca lo pensó de otra forma, pero lo que me encanta es ver cómo la actitud de los demás, del ejército y de Saúl, ellos empiezan a tener miedo. Dice que temblaban de miedo, porque en medio del miedo se empezó a alimentar el pensamiento de no lo podremos vencer, no voy a poder salir adelante. Cuando callamos, le damos ámbito al enemigo de que tome control. Fíjense lo que dice 1 Samuel 17:11. Dice, y oyendo Saúl ¿a quién? Al gigante. Dice, y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabe? Hay temporadas en mi vida que decido no ver más noticieros. Ya tengo suficiente con lo que las cargas de los hermanos de la iglesia que me hablan de todos sus problemas, ¿no? Ya son suficientes malas noticias a veces, ¿no? Y digo, no, ¿para qué veo los noticieros? Nada más me voy a agüitar más. Porque los noticieros te venden puras noticias malas. Nunca has visto que los noticieros te hablen de cosas buenas. Porque es lo rojo, es lo morbo, a ver qué está pasando. No, que aquel sacaron, lo mataron, lo acribillaron y esto, y balacera aquí, y balacera allá, y el robo, y esto y lo otro. Y uno dice, no, pues las cosas están bien mal. Entonces, Saúl empezó a escuchar lo que no debía de escuchar. Pregunta importante, ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué línea de pensamiento es la que estás permitiendo que hagan nido en tu mente? Primera Samuel 17:16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Por 40 días, 80 veces estaban escuchando la misma voz. No vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a salir adelante. Lejos de escuchar al que podía darles la solución. El gigante, estos gigantes crecen cuando tú callas, ¿verdad? Cuando te acostumbras a la situación, empiezas a hacerlo como parte de tu vida. Cuando postergas la batalla, has visto cosas que, híjole, no, tengo que hacer esta llamada, pero hoy no la quiero hacer, no la quiero hacer, no la quiero hacer. Y nada más empiezas a postergar y el problema se va a hacer más grande. Tienes que enfrentar la situación. Tratas de esconderlo, de ignorarlo. Segunda de Timoteo 1:7 dice el Señor, porque no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios no te va a dar una prueba mayor de la que tú puedas soportar. Amén. Y entonces tenemos que aprender a lidiar con las situaciones que estamos enfrentando. Porque el gigante con el que tú te estás enfrentando va a ser derribado y Cristo va a ser glorificado en medio de esta situación. El tercer punto de este mensaje, tu batalla no es natural, no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6, Pablo nos dice que tu batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores en las regiones celestes. Dice, es espiritual. La batalla no es algo físico, es algo espiritual. Hay batallas financieras que son espirituales. Hay batallas emocionales que no son necesariamente algo que son espirituales. Hay situaciones que te están pasando que son una opresión. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes.
Hay un ambiente espiritual que se está tratando de levantar en tu contra. Y Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es algo espiritual. Como hombres, el enemigo, la persona que está más interesada en derribar en tu casa, eres tú. Porque si te derriba a ti, va a derribar a toda tu familia. ¿Por qué? Por quien tú representas en el ambiente familiar. Tú eres el sacerdote de tu casa. Y si el sacerdote no está hablando la palabra, no está haciendo su sacerdocio, la Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin profecía se alebresta, se descarrila. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elí? Dice que en los tiempos de Elí la palabra escaseaba. No había revelación con frecuencia. ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Elí? Se convirtieron en personas que vivían pecando deliberadamente, y esto trajo consecuencias terribles para la nación, pero también para la vida de los hijos de Elí. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y no estaba haciendo nada al respecto. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había perdido, se había corrompido. Entonces el enemigo es exactamente lo mismo. Él sabe que si te derriba a ti como la autoridad espiritual de tu casa, él va a tener entrada directa a poder tomar y hacer y deshacer lo que sea con tu familia. Y no podemos rendirnos ante esa situación. Tenemos que levantarnos y tenemos que pelear la buena batalla y estar firmes y estar dirigiendo nuestras familias correctamente en los caminos del Señor. Los gigantes espirituales no se vencen con fuerza humana, sino con la dependencia en Cristo. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Si tú estás viendo que estás pasando por situaciones en tu casa, empieza a doblar rodilla, empieza a orar, empieza a clamar, empieza a buscar la presencia del Señor, empieza a dirigir a tu casa a que busquemos al Señor en medio de cada situación, porque Dios nos va a dar la victoria en medio de cada una de estas situaciones. Amén. Punto número 4. Dios usa lo que ya tienes. Dios quiere usar herramientas que ya están a tu alcance para poder destruir a estos gigantes. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Dios no va a poner una carga mayor de la que no puedes soportar. Él ya te dio las herramientas, Él ya te dio las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales, para la destrucción de principados, de potestades en las regiones celestes. Que Efesios capítulo 6, Pablo nos está hablando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Primera Samuel capítulo 17, 40 dice David, dice: y tomó su cayado en su mano y escondió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Dice, y en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. Pregunta: ¿por qué tomó 5 piedras? Si era un solo gigante, por si fallaba 4 veces. No, porque ese gigante que se llamaba Goliat tenía 4 hermanos, y si se dejaban venir los 4 después de que el primero cayera, también tenía una piedra para cada uno de ellos. David no fue a la batalla dudando si iba a ganar, porque sabía quién representaba. Cuando tú te enfrentas en una batalla, tú sabes que quien va contigo es más que vencedor. No hay opción. Él no es, y a ver si vence. No, Dios, Él es vencedor. ¿Amén? Él te va a dar la victoria. Pero tenemos que entender cuál es nuestra pelea, identificar cuál es el problema y empezar a orar. Hay situaciones que van a requerir de ti ayuno. Hay situaciones que van a requerir oración. Hay situaciones que van a requerir que adores en medio de la situación, que aunque tú no lo ves resuelta, empiezas a confiar en el Señor. Que Señor, yo lo entrego a ti y voy a seguir orando y voy a seguir clamando. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. El tiempo va a ser perfecto, va a ser tu perfecto momento, pero mi responsabilidad es hacer la parte que a mí me corresponde. Éxodo capítulo 4 versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le dijo a Moisés.
le dijo, tengo una vara. Eso es lo que quiero utilizar. Eso es lo que voy a utilizar para que pueda sacar al pueblo de Israel de Egipto, del oprobio de 200 años. No te voy a pedir lo que no tienes. Voy a utilizar lo que tienes, que para ti pueda ser poco, porque quiero enseñarte que la victoria no viene de ti, sino de quien está contigo. Amén. Hay tantos ejemplos, no nada más bíblicos, sino personales, que podría hablarte de tantas victorias que Dios actuó sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre la familia, sin que nosotros tuviéramos que hacer nada, simplemente confiar en el Señor. Y yo sé que tú lo puedes identificar también en tu vida. Pero sabe, hay veces que nos hemos permitido por tantas veces, bajar nuestra guardia espiritual, que el enemigo no tiene que ni venir a pelear. Él entra como si fuera su casa y viene y hace y destruye, porque hemos dejado de levantarnos y clamar por nuestro hogar. Entonces Dios no espera que seas otro hombre. Dios no espera darte algo que no tienes. Espera que seamos obedientes y que uses lo que Él ya te dio. Otra vez, Él no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Quinto punto: el gigante cae cuando te levantas en el nombre del Señor. Esa situación por la cual tú estás pasando, tú tienes que entender que no es en tus fuerzas, es en el nombre del Señor. Y empiezas a orar y empiezas a clamar. 1 Samuel 17, 45 al 47 dice lo siguiente: y entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él dijo claramente: hoy yo te voy a cortar la cabeza, y vengo a esta pelea y ni siquiera traigo espada. Le dijo: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuervos y le daré hoy los cuervos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que aquí mis chicharrones truenan. ¿Eso le dijo? ¿Eso le dijo David? Dijo: no, todos los pueblos de la tierra sabrán que ¿qué? Que hay Dios en Israel. O sea, porque los que se va a llevar la victoria no soy yo. No soy yo el que va a vencer. Es Dios el que va a vencer. Y se van a dar cuenta de cómo yo, un muchachito de 15, 16 años, se enfrentó contra un paladín, un héroe de tantas batallas, de 4 metros de altura, que era imposible que lo matara. Pero la gente se va a dar cuenta que no fueron mis fuerzas, que fue a quien yo represento. Y sabrán que hay un Dios en Israel, sabrán que hay un Dios en la mía, sabrán que hay un Dios que está contigo, que no te ha dejado y no te ha desamparado, que sigue peleando a favor tuyo. Aunque la gente no lo pueda ver, que la gente diga no hay para él esperanza, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. Amén. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, no es con fuerzas humanas, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Él nunca se llevó la gloria. Él nunca dijo: yo tengo la estrategia perfecta para vencerlos. No, la gente se va a dar cuenta que estos que nos estuvieron tratando de atormentar por 40 días, Dios nos los va a entregar, porque de Él es la batalla. Amén. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Alguien diga amén a eso. Con nuestra confianza está puesta en Cristo. Hay tantas cosas en mi vida que no sé cómo resolver. Hay veces que gente viene y me pide un consejo y digo: Señor, yo no sé cómo hacerle, pero tú sí sabes. Tú sí sabes. Una ocasión les he platicado esta situación de una vez que Dios me pidió, y unos hermanos me pidieron ir a orar por una persona
un familiar de alguien de la iglesia que se había caído de un caballo y el caballo le había pisado la cabeza y tenía fracturas en su cráneo y tenía muy hinchada la cabeza. Y me dijeron, ¿podrías ir y llevar la guitarra y pasar un tiempo de adorar al Señor? Y yo llegué a ese lugar y cuando entré, yo sentí una atmósfera de muerte en ese lugar. Y yo dije, oye, yo no sé, me pidieron que viniera a orar para que se recuperara, pero así como veo el cuadro, yo no sé qué va a pasar. Y el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, yo no te dije que vinieras a dar un diagnóstico o un pronóstico, porque tú no sabes ni qué es lo que yo quiero hacer. Simplemente te pide que vinieras y que oraras por esta persona y que trajeras mi presencia a este lugar, y el resultado me pertenece a mí. Y yo dije, ok, Señor. Y empecé a orar y empecé a declarar vida y empezamos a cantar y adorar y oramos. 2 semanas después de eso, esa persona había salido de ese lugar y estaba aquí en la iglesia dándole gloria al Señor de cómo Dios lo había levantado, donde le habían dicho no va a volver, va a estar en coma, no va a salir, no va a volver a caminar. Estaba caminando y vimos cómo Dios lo levantó y Dios hizo cosas tan maravillosas sobre su vida. Y es nuestro Dios que lo sigue haciendo. Lo ha hecho con personas que están hoy aquí con nosotros. Darwin, Dios lo hizo contigo. Te dijeron no ibas a volver a caminar, te dijeron no ibas a tener que tomar estos medicamentos de por vida. Y vemos a Darwin, con muchos de nosotros Dios lo ha hecho. A mí hace un año me dijeron, te vas a quedar ciego. Ese tumor que tienes en la cabeza, hay tantas consecuencias, tantas cosas. Y aquí seguimos dando guerra porque el Señor es bueno, mis amados hermanos. Si Dios lo ha hecho con nosotros, Dios lo puede hacer con quien sea. Nuestro Dios sigue siendo bueno. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Entonces no fue la piedra, fue el nombre del Señor Jesucristo. No fue la piedra quien venció al gigante, es que el Señor. El sexto punto, cuando tu gigante cae, hay otros que se van a levantar. Confía. Así como Dios te dio la victoria en el pasado, te la va a seguir dando. Y su obra va a ir en aumento en nuestros corazones. 1 Samuel 17, 51 al 52. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Ahora, escúcheme, ellos también dejaron de perseguirlos. Dijeron, ya es suficiente, ya matamos a muchos. Si ellos hubieran seguido, los hubieran matado y su recontraenemigo de tantos años lo hubieran destruido completamente. Pero pensaron que la mortandad que habían hecho había sido suficiente. Vemos que más adelante se vuelven a enfrentar contra otros gigantes de los filisteos y David ya se había cansado. Entonces, tu victoria, tus oraciones, tu intercesión, tu ayuno va a libertar a tu familia. Va a despertar el corazón de otros hombres y la fe de otros hombres en decir, hey, si Juan pudo salir adelante, si este pudo salir adelante, yo también lo puedo hacer. Si Dios lo hizo en él, también Dios lo puede hacer conmigo. Porque cuando ven los otros que Dios te dio una victoria, que era imposible, el ánimo y la fe de otras personas se van a encender y otra gente va a reconocer a Cristo también como su Señor y Salvador. Si Dios lo pudo hacer con él, hay esperanza para mí también. Amén. Entonces, rompe con los ciclos de generaciones, rompe con aquellas cosas que te dijeron, tú nunca lo vas a lograr, nunca vas a alcanzar, nunca vas a poder. Mis amados hermanos, te tengo buenas noticias. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Filipenses 4:13, Josué capítulo 1 versículo 6. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos.
Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, y en el libro de la ley meditarás de día y noche, y no te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra, y entonces todo lo que hagas y todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que esforzarnos. Así como te esfuerzas en levantarte para trabajar, porque creo que te esfuerzas para levantarte para trabajar, ¿o no? O todos los días te levantas con ánimo y decir, ay, gloria a Dios, hoy voy a ir a trabajar. Nunca te ha pasado, oh, hoy es lunes, hijos, apenas es lunes. Y tu canción favorita, cansado del camino. No, mi amado, no, toma fuerzas. Esfuérzate y sé valiente. El lunes es una nueva oportunidad para levantarnos y levantar mi familia adelante, levantar mi matrimonio adelante, levantar a mis hijos adelante. Es una nueva oportunidad para poderlos juntar y porque juntos podamos ver cómo Dios va a hacer algo diferente en esta semana, cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios va a restaurar, cómo Dios va a levantar, y que podamos ver la gloria de Dios manifestándose en medio de nosotros, y que sea el cambio tan radical en tu vida y en tu familia que otros anhelen de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque esto Dios nos llamó a ser la luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra. Y la luz no se pone en lo bajo para que se oculte, ni debajo de, dice, una canasta, ¿no?, del almud, sino se pone en alto para que pueda resplandecer la gloria de Dios. Dios quiere ponerte en alto para que pueda resplandecer la gloria de Dios, que tu familia, tu vida pueda resplandecer la gloria de Dios. Amén. Séptimo punto, con este término me pido Isaac y Rodney si me pueden ayudar. Una vez que Dios te dé la victoria, no bajes la guardia, no dejes de pelear, no te dejes de esforzar, porque aún después de esa victoria vendrán otras peleas que pelear. Así que no mengues. Amén. Habrá otra victoria que enfrentar, porque nos pasa mucho. Dios te saca ya de una situación y ya. A un predicador una vez dijo: tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles, hombres débiles crean tiempos malos, tiempos malos crean hombres fuertes, tiempos fuertes crean hombres buenos. Okay, ¿me entendió? Y podemos seguir toda la noche con el mismo círculo, pero es la realidad. Cuando tú estás pasando por una prueba, eso te fortalece. Cuando Dios te saque de la prueba, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Sigue peleando, sigue conquistando, sigue avanzando, porque en el momento que tú bajas la guardia, esa es la cima de tu conquista. Lo único que sigue desde esa cima es volver a descender. Entonces, mientras tengamos vida y mientras tengamos aliento en nuestro ser, que podamos seguir avanzando, poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, siguiendo estableciendo su reino a través de nuestras vidas. Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Esto le pasó a David. Y volvieron, empecé con este versículo, y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Ya estamos hablando de un chorro de años después. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Ya David no era un jovencito, ya era un rey con experiencia, ya era un guerrero con mucha experiencia. Ya no vino él solo, ya no agarró piedrecitas, ya tenía un ejército de valientes, buenísimos por cierto. Eran tan buenos que uno de ellos dice que por defender un pequeño terreno de lentejas se le quedó la espada pegada a la mano, de tanto que peleó. La espada se le quedó pegada ahí a la mano. Otros, cuando a David se le antojó, ay, cómo me gustaría
tantita agua del campamento de Jerusalén. El campamento de Jerusalén estaba sitiado por los filisteos y 3 de los valientes se metieron entre el campo enemigo a sacar agua del pozo y se la trajeron. David, mira, te trajimos agua del pozo de Jerusalén. Arriesgaron su vida por este vasito de agua. Yo no soy digno de esto. Y lo tiró. Pero qué hombres tenía rodeados David. Cuando Absalón le quita el reino a David, su hijo Absalón le quita el reino a David, se levantó Simeí y empezó a dar voces tras de David, esto te pasa porque eres un asesino y tú mataste a Saúl. Lo estaba injuriando, estaba diciendo mentiras. Los valientes que estaban con él, imagínate rodearte de este tipo de personas tan fieles que se levantan a defenderte. Que cuando, hey, ¿quién es este que da voces tras nuestro rey? ¿Quién es este que se levanta? ¿Quién es este perro? Le dijo, que se levanta a hablar de líder. David, ¿quieres que te traigamos su cabeza ahorita? ¿Qué les contesta David? No, déjenlo. Yo creo que Dios, hay algo que Dios está queriendo tratar en mi corazón a través de eso. Déjenlo que dé voces tras de nosotros. Una actitud bien diferente de David. Estos valientes estaban dispuestos a morir por él. Ahora va a la batalla con un ejército y David baja la guardia. David deja de poner el ejemplo. ¿Por qué esos valientes sabían matar gigantes? Porque ¿quién les enseñó? Él mató gigantes primero. De sus valientes, uno de ellos se metió a la cueva de los leones a matar a los leones. Mira, una cosa es que el león venga y te quiera comer, pero otra muy diferente es que vayas y te vayas a buscar a meterte con él. O sea, como que si sale a nuestro encuentro, pues nos le echamos, ¿no? Pero otra cosa es irnos a meter a la cueva de él para echarnos. O sea, como que ¿para qué te metes de gratis, no? Pero ¿quién le enseñó a sus valientes a matar leones? David. Pero ahora David viene y se siente fuerte porque tiene su ejército con él. Dice, y volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Y David pregunta, ¿por qué se cansó? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te cansas? Digo, está muy lógico esto. ¿Por qué uno se cansa? ¿Mandé? ¿La edad? ¿Ok? ¿Por qué uno se cansa? ¿Por qué? Mucho esfuerzo. Escúcheme, David en la batalla de 1 Samuel 17, él no usó esfuerzo. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos contra el cual tú te has levantado. Venían las fuerzas de Dios. Pero aquí se cansó porque estaba peleando en sus fuerzas. Hay veces que nos hemos cansado de pelear porque estás tratando de resolver tú las cosas que tú no puedes resolver. Dios no te creó para que las resolvieras. Filipenses 4:13, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Él es sus fuerzas. En mi debilidad Él se va a glorificar. Bástate en mi gracia, porque mi poder en ti se perfeccionará. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tu lucha no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Tenemos que, hay veces que decir, Señor, si yo lo hago en mis propias, si yo trato de, espérame, escucha esto, si yo trato de mejorar mi matrimonio en mis propias fuerzas, no, capaz de que lo dejo peor. Digo, me han contado, ¿no? Hay veces que yo quiero arreglar cosas en mi familia por mis propias fuerzas y a veces las echo a perder peor. El otro día, y la gente sabe, ¿no? O sea, el otro día fui al Chiví y
compré un ramarón de así de flores. Me dijo, y la cajera me dijo, así las debe haber echado a perder. Nada más las compré porque sí. Me dijo, como que así te has de haber equivocado, compadre. Me dio risa, ¿no? Dije, qué fama tenemos, ¿no? Nada más regalamos cuando ya queremos pedir perdón, ¿no? Y en mis propias fuerzas no puedo hacer nada. Pero necesito decirle, Señor, obra en esta situación que está fuera de mi alcance. Obra en la vida de mis hijos, está fuera de mi alcance. Obra en mi familia, en mi situación financiera, está fuera de mi alcance, Señor. Si lo hago en mis propias fuerzas me voy a cansar, me voy a desanimar, muy probablemente voy a tomar muy malas decisiones. Pero si confío en ti, yo sé que mi resultado es seguro. Amén. Dice Itzvi Benod, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, uno de los valientes de David, llegó a su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sé qué, se apaga la lámpara de Israel. Y luego más adelante, por esto David se queda, dice, y en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa y se estaba poniendo el sol y se estaba levantando, y luego por eso comete el error del adulterio con esta mujer que está paseando por la terraza. Le ve que está muy guapa y tráiganmela. ¿Quién es? Es esposa de uno de los guerreros que están peleando allá donde tú deberías que estar peleando. Y conocemos la historia, ¿verdad? Terrible, terrible. Se cansó David de hacer lo que tenía que hacer, porque empezó a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Aprendamos de los ejemplos. Digamos, Señor, yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Verdades claves que quiero que te quedes en esta noche, ya para cerrar. Los gigantes regresan cuando estás cansado, cuando bajamos la guardia. Van a volver a atacar. El enemigo sabe en qué momento volvernos a atacar. Es por eso que en los buenos tiempos tenemos que seguirnos preparando. No podemos bajar la guardia. El Señor viene como ladrón por la noche. Nadie sabe el tiempo y nadie sabe la hora. Estemos velando, estemos orando, estemos peleando la buena batalla. El enemigo va a tratar de usar nuevas armas, va a tratar de utilizar nuevas formas de hacerte tropezar. Mantente firme. Mantente firme. Mira, la Biblia nos dice que aquel que crea que esté firme, fíjese de no caer. No bajemos la guardia. Si yo bajo la guardia, mi carne va a empezar a florecer. Mi tentación me va a ser más atrayente. Pero cuando yo busco las cosas espirituales, las cosas del mundo no me llaman la atención. Nadie, escucha esto, nadie fue diseñado para pelear solo. Como hombres, muchas veces estamos tratando de pelear batallas solo. No fuiste diseñado para eso. Uno podrá hacer frente a 1000, 2 a 10,000. Busca ayuda, busca acercarte con alguien que pueda ayudarte a orar por ti, a levantar tu fe, a que juntos puedan caminar por la situación que estás enfrentando. Y sobre todo, tómate de la mano del Señor. Amén. Tu vida es más grande que una sola batalla. Habrán muchas otras batallas. El gigante que hoy estás enfrentando, mañana te vas a reír. No era nada. Mañana van a haber otros gigantes más grandes, pero entre más grandes van a caer más fácil y le van a dar más la gloria al Señor. Amén. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos cansamos. Entonces, conclusión, hoy Dios nos está llamando no a ser hombres perfectos, porque no los hay. Perfectos nada más Cristo, buenos nada más el Señor. Dios nos llama a ser hombres que deciden pelear la buena batalla. Por eso Pablo termina diciendo: he corrido la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Ahora me espera un galardón, ahora me espera mi recompensa. Mi recompensa no es aquí en la tierra,
Mi recompensa es un día poder estar delante de la presencia del Padre, que me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que nosotros podamos ser hallados fieles, peleando la buena batalla. Josué 24:15, con eso termino. Dice: si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Está hablando del otro río Jordán. Cuando estaban del otro lado del río, o del río Bravo, no sé cuál río fue el que cruzaste, pero vamos a servir a los que servían antes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Vamos a seguir a los dioses de nuestros antepasados, a los dioses en los donde habitamos. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien le dice amén al Señor? Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y hoy dile: hoy mi gigante va a caer. Mi gigante va a caer. ¿Por qué? Porque no estoy solo, porque estoy rodeado de hermanos en Cristo. Estoy rodeado del Señor. No me rendiré. Lo que Dios encendió en mí, la lámpara que Dios encendió en mí, no se va a apagar. Yo creo que la obra que Dios comenzó en mí la va a terminar. Es la promesa del Señor hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que quiero invitarte: ponte de pie. Vamos a ministrar la presencia de Dios. Dile: Señor, ¿cuánto te necesitamos? Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Confío en Dios, Mi Salvador, mi Salvador, que no fallará. Nunca fallará. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. y es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. y es por eso Que yo confío en Dios, mi Salvador, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Sabemos que tú no nos fallarás, Dios. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. La obra que tú comenzaste en nosotros la vas a terminar. Señor, yo te pido que tú levantes de esta iglesia hombres valientes, hombres firmes y perseverantes, dependientes no a nuestros recursos y a lo que tenemos, sino que seamos dependientes de ti, Señor. Danos la fuerza para pelear, la humildad para recibir tu ayuda y la fe para creer que en el nombre de Cristo Jesús todo gigante va a caer, Señor. Y que la obra que tú comenzaste en nosotros, no te detienes hasta haber acabado tu obra completa y perfecta en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Haz la obra completa en el nombre de Cristo Jesús. Haz la obra completa. Haz la obra completa. Quiero invitarte, levanta tus manos, dile: Señor, hoy me rindo ante tu presencia. No quiero confiar
en mis palabras, no quiero confiar en mis fuerzas, no quiero confiar en un sentimiento. Señor, hoy quiero rendirme delante de ti y confiar en lo que tú harás en mi vida y a través de mi vida. Dile al Señor: confío en Dios, mi Salvador, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Señor, nuestra confianza está puesta en ti. En medio de todas circunstancias, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Que hagas tu obra completa y perfecta en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a terminar la obra que estás comenzando en nuestras vidas. Y podemos darte honor, honra y gloria a tu nombre. En el nombre que es